Bueno, muchísimas gracias. Primero, felicitaciones por la inauguración, que también lleva mucho trabajo dar seguimiento a esas cosas, así que quedó hermoso además y ya lo vamos a ir a disfrutar con guitarras y sanguchitos, ¿no? Así que, por eso vinimos. Así que, en primer lugar eso, celebro mucho además esta posibilidad, creo que los que estamos adentro de Flaxo, que no sé si todos somos de Flaxo acá, es estas instancias de transversalidad entre las áreas no abundan y siempre son bienvenidas, aunque cada vez se hacen más cosas, pero siempre es un muy buen punto de encuentro para la institución y eso me parece sumamente valioso. El libro, voy a ser breve. Bueno, el libro en realidad ¿está? Sí, por acá. Bien. De hecho, es la primera presentación del libro. Eso iba a decir. Se abre la temporada de presentaciones de este libro. 5 años, ¿no, Belén? ¿Lo podemos seguir presentando? Listo. Este es un libro... Totalmente. Este es un libro que yo había presentado había preparado algo muy aburrido, académico y teórico, y me voy a quedar solo con estas cosas más breves, pero sí quiero destacar algunas cosas. Este es un libro que surge de una iniciativa que tuvimos hace unos años, principalmente de convocar un número especial en una revista colombiana. Al contrario de las referencias que hicieron en los otros libros, este es un libro muy poco porteño-céntrico, diría que es un libro muy claramente latinoamericano. Y la primera instancia que tuvo, que nos convocó a armar este libro, se dio en pandemia, justamente en la pandemia, a partir de la organización de un número especial en una revista, en la revista Desafíos de Colombia, en donde convocamos a académicas de distintos países de la región a pensar sobre la política exterior feminista o el intento de política exterior feminista de los países de la región. Eso nos llevó a estimular e impulsar también la discusión internamente adentro del departamento, del área, hablo en inglés, cualquier cosa, adentro del área. Y también nos llevó a proponer algo que veíamos que era una vacante, un espacio que no estaba lo suficientemente abordado dentro de la disciplina de relaciones internacionales en la región, no solamente en Argentina, sino en la región. Al contrario de lo que pasa con otras ciencias sociales, en relaciones internacionales sigue siendo una disciplina bastante conservadora, en donde las discusiones sobre género han entrado de manera tardía, no solo a nivel global, sino y mucho más en la región. Entonces esto también lo que hizo, por supuesto, acompañado del contexto, fue visibilizar esta falta, ¿no? La falta de discusión, la falta de discusión en la región sobre todo, ¿no? Porque mucha de la discusión teórica existente venía del norte. Y ahí es donde propusimos, en principio dentro del marco de la maestría de Relaciones Internacionales, primero propusimos un seminario sobre relaciones internacionales y feminismo desde una mirada latinoamericana. Eso nos llevó también a proponer posteriormente un programa de formación en relaciones internacionales y feminismo que coordina acá Jorgelina. Y en el marco de ese programa fue que entendimos y vimos que este libro era necesario. ¿Por qué? Porque no existe en la disciplina textos en español que discutan sobre cuestiones de género o feminismo en relaciones internacionales. Había un libro publicado en portugués, pero bueno, queda reducido al idioma y a veces a un país. Y ahí es donde nos dimos cuenta o entendimos que esta era una necesidad. Era una necesidad tal vez empezar a traer una discusión un poco más iniciática, más básica, más introductoria, pero que nos permitiera sentar las bases para que eso se volviera una herramienta para la formación, una herramienta para el debate, una herramienta para la discusión y traerla hacia la región. Porque estaba sucediendo en distintos espacios, en conferencias, en reuniones específicas, pero no contábamos con estas herramientas para poder seguir discutiendo y avanzar en ese debate.
Un poco ese es el contexto del libro. Creo que algo interesante para pensar es nuestra propia trayectoria. Yo no vengo particularmente de los estudios de género, pero Jorgelina sí, pero sí vengo formada en relaciones internacionales y en teoría de relaciones internacionales. Entonces, esta propia sinergia que se generó entre nosotras y entre las trayectorias de las dos fue la que nos permitió también conjugar eso en las necesidades que tenía la disciplina. ¿Sí? Entonces, traer esta discusión a la disciplina fue, creo, por lo menos una de las cosas que yo más valoro que tiene el libro. Y además traerlo desde una perspectiva latinoamericana, ¿no? El libro está especialmente pensado trayendo autoras de distintos países de la región o situadas en distintos países de la región, porque una de ellas es canadiense. Y eso nos permitió también generar red. Encontrar a las personas que estaban trabajando en la disciplina sobre estos temas que en la mayoría de los casos son personas que están además en los márgenes de la disciplina, ¿sí? Que no están en el centro de la discusión, pero que nos permitió en generar ese diálogo, encontrar un espacio en donde ponernos a discutir sobre estos temas, que además eso deviene después en muchas más interacciones en espacios concretos, congresos, seminarios, paneles, mesas redondas que vamos organizando y en las que nos vamos encontrando, ahora diría que casi anualmente en todos los distintos espacios que aparecen después de la pandemia, sobre todo, para discutir académicamente. Y dos o tres cosas que quiero señalar de por qué me parece importante en este sentido el libro. Por un lado, por traer la discusión sobre el feminismo a las relaciones internacionales. Algo que en el mundo anglosajón, en la disciplina, empezó en los 80, pero que, como vengo diciendo, siempre entre los márgenes de esa disciplina. Pensar la guerra, pensar lo internacional, es una tarea de hombres. Siempre fue una tarea de hombres. Entonces, las mujeres siempre quedaron al margen de estas discusiones. Es a partir de estos movimientos que se dan dentro de la disciplina en los años 80 que el lugar de las mujeres empieza a ser visibilizado dentro del estudio de lo internacional. Por un lado eso. En segunda instancia, cómo el libro colabora a pensar, y no me quiero poner demasiado teórica en cosas de relaciones internacionales que no le importan a nadie, que tiene que ver con hacer más global a la disciplina, algo en lo que hemos trabajado también desde el área. Entonces, traer estas voces latinoamericanas a un debate global, como es el título del libro, era sumamente relevante, sobre todo para mostrar que hay otras maneras de ver esa introducción de la discusión sobre el género a lo internacional. Hay una manera que es la manera de las voces de América Latina, algo que de vuelta está subexplorado y nos permite corrernos del centro, en una disciplina que es marcadamente anglosajona. Entonces, temáticamente, teóricamente, nos permite posicionarnos en otro lugar. Y por último, traer las voces de las mujeres, que también cuesta mucho posicionar dentro del debate académico en relaciones en todos, pero en relaciones internacionales esto es muy marcado. No solamente qué tenían para decir, sino cómo se produce, qué están produciendo esas mujeres que están pensando lo internacional. Y ofrecer en el libro un espacio para que eso se difunda y que también que se difunda en español. Entonces, creo que esa es una de las cuestiones también que a mí me interesa destacar. Y por último, este libro como una herramienta de formación, como dije al principio, ¿no? Que nos sirva para sentar las bases de la discusión, pero también que sea la puerta de entrada para seguir generando, produciendo conocimientos sobre las agendas feministas, la agenda de género, dentro de la disciplina de relaciones internacionales, que en la mayoría de los casos queda siempre, como digo, marginalizada, pero que ha cobrado un espacio, que cada vez podemos encontrar más trabajos, más números especiales, muy pocos en español. Entonces, esta es una tarea que también nosotros nos debemos, que tenemos que seguir promoviendo y que además creo que estos espacios de formación, como es el programa de Relaciones Internacionales y Feminismo, nos permite seguir construyendo.
Y que además esto se da en interacción con muchas otras instancias, ¿no? Como nos pasa con la maestría, como nos pasa con los distintos diplomas que tenemos en el área, pero también nos pasa con las interacciones que generamos con otros académicos en otros espacios. Dicho esto, Jorge, el libro. Dicho esto, y además que el libro está disponible para descarga gratuita, ¿no? Al igual que los que presentaron nuestras compañeras, el libro está disponible en la página de Teseo. Pusimos unos pósters, nos atrevimos en algunos lugares. Con un QR, con un lo QR pueden descargar el libro a través de ese QR. Y quien tenga dificultades para hacerlo nos pide el PDF y listo, se acabó. Bueno, como este es un trabajo colectivo, más allá de nuestro trabajo de edición, y reforzando esto último que dijo Melissa respecto de la dificultad de encontrar voces femeninas que estén hablando sobre estos temas y que puedan publicarlo y que tengan espacio para hacerlo, el trabajo que nos costó encontrarnos, ¿no? Conseguir a las autoras que tengan la disponibilidad para escribir, además no todas personas sobrecargadas de tareas y con muy pocos recursos, que era la invitación nada más. Así que ese también fue un arduo trabajo de edición. Pero este es un trabajo colectivo, así que quiero mencionar los capítulos, no voy a profundizar en ellos, no se asusten, pero quiero profundizar los capítulos que tienen que ver con una importante representación regional. Este libro, tal como ya se dijo, cobra forma en la convocatoria a colegas de la región que a quienes les proponíamos discutir los principales temas de la agenda internacional latinoamericana desde enfoques feministas vinculados a las relaciones internacionales. No todas venimos de relaciones internacionales, sin embargo, todas pensamos lo internacional de alguna manera y trabajamos lo internacional como escala, ¿no? Como escala de pensamiento, como escala de acción, como escala de producción teórica. Entonces, esta era como la variable que nos unía, pero también nos unía la reflexión sobre nuestro propio trabajo, ¿no? Una característica muy feminista, que es la de todo el tiempo estar pensando qué estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, para qué sirve lo que hago, algo que muchos varones, me disculpan, no hacen, ¿no? Como, o sea, la mirada androcéntrica de la investigación no es autorreflexiva. Bueno, luego discutimos con la empanada. El libro se estructura entonces en capítulos que están ordenados, al igual que el programa, en 3 ejes principales. Un primer bloque que presenta abordajes y discusión teórica. Ese bloque busca sentar las bases conceptuales de los capítulos que vienen después. Un segundo bloque que está orientado a cubrir temas de agenda de investigación internacional con perspectiva de género, que quiere mostrar como la innovación, ¿no? Temática de estos capítulos, sobre todo. Y un tercer bloque que aborda también agendas de investigación, pero desde perspectivas de actores, ¿no? Actores, procesos de lo internacional desde una perspectiva de género. Menciono a las autoras y los temas de los bloques. La primera autora es Marianne Marchand, que es una referente en el pensamiento feminista en las relaciones internacionales y nos honra con su capítulo. Es canadiense, pero trabaja en México, entonces su capítulo refiere a ese contexto. Ella muestra cómo fue esa entrada de las teorías feministas a las relaciones internacionales y fundamentalmente cómo eso implicó una revisión de los fundamentos epistemológicos del campo, centralmente una discusión con el enfoque realista, pero no nos ponemos a discutir esto en detalle. Cómo criticaron esas teorías los sesgos de género, cómo revisaron los conceptos centrales de la disciplina. Después viene otro capítulo de una chica que se llama Jorgelina Loza, que introduce la irrupción del pensamiento postcolonial y decolonial en las relaciones internacionales, escuelas que tuvieron un marcado impacto en las ciencias sociales en general y en las relaciones internacionales en particular al legitimar contribuciones periféricas al campo, ¿no? Entonces eso lo hace, no al capítulo, sino a las contribuciones muy interesantes. La introducción de nuevas ontologías y epistemologías vienen de la mano de nuevas metodologías también que modifican la comprensión tradicional del mundo, incluyendo al género como elemento central de análisis y mostrando la existencia de voces silenciadas que revelaron relaciones de poder ocultas y estrategias políticas que desafían la posición hegemónica del pensamiento. Sobre esto nos hace pensar Yetzi Villarroel Peña, una docente venezolana, que escribe un capítulo muy interesante proponiendo una reflexión sobre la desigualdad y la imposición de un saber único en la disciplina.
A continuación tenemos un capítulo que muestra cómo los abordajes feministas, además de impregnar en la disciplina académica de las relaciones internacionales, fueron permeando las agendas políticas de lo internacional, específicamente en la política exterior feminista, capítulo a cargo de Melissa de Ciancio y Cecilia Míguez, argentinas. Este capítulo aborda la trayectoria de la PEF, su conceptualización, su definición, sus dificultades también de implementación, especialmente en Argentina y en América Latina. Tenemos un segundo bloque que inicia con el capítulo de Yaman Minilo, de Brasil, que muestra que esa renovación de enfoques epistemológicos a partir de la introducción de los feminismos en la teoría de relaciones internacionales latinoamericana tiene como antecedente la reflexión sobre el desarrollo, ¿no? Que hay una larga trayectoria en la que se piensa el rol de las mujeres, la participación de las mujeres, la invisibilización de las mujeres en las estrategias y los modelos de desarrollo. Y acá es donde Yaman le da profundidad a esas perspectivas feministas y piensa cómo han contribuido al pensamiento sobre lo internacional. Del mismo modo, reunimos trabajos que abordan cuestiones sobre defensa y seguridad desde políticas de género. Estudios críticos de seguridad introdujeron en las últimas décadas un enfoque de género en los análisis de los procesos internacionales de seguridad que permitieron evidenciar el impacto desigual que los conflictos y las estrategias o políticas de seguridad tienen sobre las mujeres y diversidades. Este capítulo lo trabajaron María Catalina Monroy Hernández y María José Bayona de Colombia. Es un capítulo muy interesante sobre los procesos de construcción de paz y la participación ciudadana. Magdalena Vaz Vilicio, uruguaya, introduce en su capítulo un análisis del lugar de las mujeres en el ámbito del derecho internacional público. Rescata miradas feministas y destaca el tratamiento o el rol de las mujeres en 3 contenidos básicos del derecho internacional: conflictos armados, migrantes y refugiados, estructura orgánica de la ONU. Por su parte, Laura Mazón, autora argentina a quien tenemos en el auditorio, construye en su trabajo un marco conceptual feminista para el análisis de abordajes sobre la nación. Este es un campo escasamente abordado en términos teóricos en Argentina y en la región en general. Así que este capítulo es especialmente interesante. Resulta fundamental discutir la concepción de ciudadanía para pensar las estrategias de defensa de países centrales y periféricos. Laura propone centrarse en 3 ejes que permiten mostrar la relevancia del género en la comprensión de fenómenos a los que ha llegado tardíamente: el de ciudadanía y exclusión, el tema de la cultura y la representación nacional, especialmente el papel que se otorga a las mujeres como transmisoras de la identidad nacional y como significantes culturales en esa colectividad. Y el tercer eje, que es la relación entre la masculinidad y el poder estatal, desde donde explora la noción de masculinidad en la profesionalización del ejército argentino. Y el último grupo de capítulos, ya termino, reúne trabajos que piensan sobre diversos actores del sistema internacional. Agustina Garino, también argentina, investigadora del área, también está en el auditorio. Muestra cómo los enfoques críticos y de las relaciones internacionales globales permitieron identificar las limitaciones de los enfoques teóricos sobre las experiencias regionales, explorando las valoraciones y consecuencias que eso implica en el desarrollo de análisis sobre experiencias regionales. Agustina además se especializa en Bolivia, que es un caso bastante invisibilizado, bastante dejado de lado en la disciplina y en la región en general. También tenemos un capítulo sobre las movilizaciones en torno a reclamos por la violencia basada en género y los femicidios en la región, a partir del movimiento Ni Una Menos, profundizados, así como los movimientos por el acceso a derechos sexuales y reproductivos, el paro de mujeres, el paro internacional de 2017, y en paralelo el crecimiento, ¿no?, que vamos mencionando como preocupación, así que nos murmura en el oído, de grupos conservadores que van enriqueciendo trayectorias políticas, que van enriqueciendo repertorios de protesta, que van interviniendo en la arena pública. Y bueno, no es un problema de Argentina nomás, sino que es una cuestión global la que estamos atravesando, y sobre eso habla el capítulo de la uruguaya Alma Espino. También un capítulo muy interesante que les invito a revisar. Finalmente, el capítulo que preparó Pia Rigirosi,
ex investigadora también del área, y Natalia Sintra, una argentina y una brasileña que están escribiendo desde Inglaterra. Pero escriben sobre migraciones en la región. Aborda situaciones de desplazamiento masivo en los que se hace evidente que mujeres y niñas que son forzadas a migrar atraviesan situaciones específicas marcadas por su condición de género, y ello determina situaciones de daño y vulnerabilidad que no solo afectan su autonomía y su bienestar, sino que traen consecuencias a sus oportunidades de integración justa, autónoma y sostenible en las sociedades en las que se asientan. Este libro, para finalizar, nos parece a nosotras una gran excusa, como decía Melissa, para encontrarnos en estos espacios, para visibilizarnos, para dar voz. Es el inicio, yo decía en chiste, es el principio de nuestra temporada de presentaciones. Es así porque el libro salió en diciembre. Esta es la primera vez que lo presentamos así en voz alta. Vamos a participar de algunos encuentros, del Congreso de Flaxo, que será aquí en noviembre y en el cual lo presentaremos con bombos y platillos. Pero lo más auspicioso de esos encuentros académicos, de esos eventos, es eso, es poder encontrarnos, ¿no? Poder ponerle cara a estas voces con las que venimos hablando. El programa que mencionaba Melissa, que es la excusa de este libro, es completamente virtual. Entonces, con muchas de estas autoras no nos hemos visto nunca, más que a través de un Meet. Bueno, ojalá sea una oportunidad para abrazarnos. Y para cerrar, voy a decir algo que figura en el libro. Melissa escribió una página de agradecimientos muy hermosa. Me sorprendió que fuera tan, No soy muy tan sensible. sentida. No, que tenga emociones, sí. Pero bueno, Tanto, ¿no? lo que es verdad es que este libro refleja un poco nuestro proceso de formación como investigadoras, proceso que le debemos mayormente a esta institución. Las dos nos formamos como investigadoras, nos hicimos amigas en esta institución, así que debemos al espacio de debate que esta institución propone, al matriarcado que esta institución propone en muchas de sus áreas, por supuesto a Diana, que acompañó nuestra formación en las cosas buenas y en las no tan buenas, y en las buenas y en las malas. Bueno, el área funciona como un área de debate abierto, en la que no hay restricciones para decir las cosas que queremos decir y para pensar las cosas que queremos decir, que queremos pensar. También es cierto que Melissa y yo somos parte del CONICET, y que pudimos hacer este libro porque tenemos un salario que paga el sistema público, el sistema científico nacional, así que también es necesario mencionar que nuestros esfuerzos están sostenidos por una política pública sobre ciencia y técnica. Y bueno, y agradecer entonces a que existen estos lugares donde podemos pensar, donde podemos discutir, y que existe esta red de colegas, de amigas, de maestras que vamos construyendo. Gracias por escuchar.